Sean bienvenidos a King TV. Hoy te presento el review del capítulo 182 del manga de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Hoy veremos qué fue lo que pasó luego de la confesión de Nariyuki-kun. ¿Qué respuesta le habrá dado Mafuyu a Nariyuki? ¿Tal vez lo haya rechazado? ¿O tal vez lo haya aceptado? ¿Qué creen que sucedió? Sin más que decir, comenzamos. ¡Comenzamos! El capítulo inicia trayéndonos al apartamento de Mafuyu, con ella recostada en su camita y con su mano en la frente. Mafuyu estaba sumergida en sus pensamientos, pensaba en aquella noche donde Nariyuki se la había confesado. Luego de que Nariyuki le haya dicho esas palabras llenas de sentimiento, Mafuyu se sorprende abriendo ligeramente la boca, pero luego la cierra haciendo una expresión de lo más amarga. Y continúa con un rechazo directo a Nariyuki, argumentando que su decisión se debía a que ellos habían sido estudiante y profesora. Por esa razón, ella no podía corresponder a los sentimientos de Nariyuki. Nariyuki simplemente aceptó la decisión de Mafuyu con una expresión triste en su rostro. Volvemos al apartamento con Mafuyu recostada en su camita. Mafuyu pensaba que Nariyuki debía estar con el corazón roto después de ese rechazo. También se preguntaba si habría estado encerrado en su apartamento desde el viaje. Tal vez debería llevarle duraznos, pensaba. Pero cuando Mafuyu estaba pensando en todos esos posibles escenarios, ella escucha ruidos provenientes de afuera del edificio. Así que se asoma a ver qué era lo que ocurría. Los que hacían tanto ruido eran Miharu y Nariyuki. Miharu, agarrando la mano de Nariyuki, lo llevaba a no sé dónde. Acá entre nos les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Mafuyu quedó completamente anonadada, sorprendida por lo que estaban contemplando sus bellos ojos color azules, y comienza a renegar de ella misma por haberse preocupado tontamente por el voluble, por el mujeriego de Nariyuki. No había pasado nada y ya se había ido a los brazos de otra chica, pensaba Mafuyu en ese momento, y finalizaba diciendo, al fin y al cabo, ¿a mí qué me importa? 3 mocos después, Mafuyu se había disfrazado y se decidió por espiar a Nariyuki y a Miharu, con la excusa de que estaba preocupada por la inocencia respecto a hombres de Miharu. Sí, Mafuyu, nadie piensa que está celosa o algo así. Además de ello, también Mafuyu se negaba a creer que ambos estén en una cita. Aún con todo eso, Mafuyu aún no estaba convencida, pero una vez que Miharu lleva a Nariyuki a patinar, ella lo confirma. Están en una cita. Mafuyu, pensando de que ellos no habían notado su presencia, se pone a patinar muy cerca de ellos, así escuchando la plática entre ellos. Miharu le agradecía a Nariyuki por haberla acompañado a patinar, ya que ella literalmente no puede estar ni un solo día sin patinar. Y de igual forma Nariyuki agradecía a Miharu por haber accedido a ayudarlo en las compras de la escuela. Todo le parecía normal a Mafuyu, pero de un momento a otro Miharu comienza a hablar de ella. Miharu le cuenta a Nariyuki que esos lugares que habían visitado antes eran lugares que su hermana Mafuyu quería visitar. Y luego Miharu le pregunta a Nariyuki, ¿desde cuándo le gusta a su hermana? Nariyuki se sorprende y se avergüenza bastante, diciéndole que ya se lo había dicho, pero Miharu entre sonrisas le decía que se le había olvidado. Nariyuki sin más remedio comenzaba a relatar cómo se había enamorado de Mafuyu. Nariyuki decía que se había enamorado de Mafuyu desde el festival escolar, más precisamente desde los fuegos artificiales, cuando sus manos se habían tocado. Fue en ese entonces, pero de alguna manera él sentía que no había sido la primera vez que esto ocurría, y pronto los recuerdos de cuando era niño comenzaron a fluir en la cabeza de Nariyuki. Hace mucho tiempo atrás el padre de Nariyuki lo había traído a la escuela para que pueda presenciar los fuegos artificiales. No obstante, se había separado de él, y cuando lo estaba buscando se encontró con una joven señorita sentada con una expresión triste, que lo había ayudado a buscar a su padre. Y también recordaba que ellos dos habían hecho una promesa, pero Nariyuki solamente recordaba las siguientes palabras: un día, cuando seas mayor. Tras esto, Nariyuki se había propuesto llegar a alcanzarla, llegar a alcanzar a aquella persona a quien admiraba y amaba, para ser una persona digna de ella.
Nariyuki, persiguiendo su ideal, comenzó una carrera para hacerse mayor, para hacerse una persona digna de la confianza de ella. Esto conmueve a Miharu y comienza a llorar de una manera super kawaii, y comenzaba a afirmar que era por eso que él se dedicó a ser profesor de historia, y también por eso trabaja en la misma escuela que su hermana. ¡Ay, qué bonito noviazgo! ¡Qué romántico! ¡Qué envidia! Pensaba Miharu, pero Nariyuki le decía que de todos modos ella ya lo había rechazado. Miharu, al escuchar a Nariyuki, le preguntó ¿qué haría ahora? ¿Estaba listo para renunciar a su hermana y embarcarse en un nuevo romance? Cuidado, Jill Valentine, todo eso parece ser una trampa. Cuando Miharu estaba a punto de besar la mejilla de Nariyuki, que creo que era dirigido a la mejilla, se escucha un ruido en la pista de patinaje. Era Mafuyu quien se había resbalado y caído de una manera super ultra mega hiper overpower kawaii. Mira nada más, a que te da ternurita. Sí, yo digo que sí. Y así Nariyuki y Miharu descubren a Mafuyu. Pero por sus expresiones, Miharu parece haberse dado cuenta desde hace mucho que Mafuyu los estaba siguiendo. Mafuyu trataba desesperadamente de lanzar excusas para que no creyeran que los estaba espiando, pero lamentablemente fue inútil. Ellos pudieron ver a través de la mentira. Y Miharu, al ver la situación, al captar el momento, decide dejar solos a la parejita. Nariyuki y Mafuyu estaban un poco avergonzados por las situaciones que habían estado sucediendo. Sin embargo, la que rompe el silencio es Mafuyu, quien se disculpa por haberle hecho daño, y también le confiesa que había escuchado todo lo que había dicho sobre ella, cómo se había enamorado de Mafuyu. Y pronto Nariyuki comienza a recordar lo que dijo Miharu de Mafuyu. Mafuyu es una persona emocionalmente reservada, incluso con su propia familia. Y si creía que podría superar sus defensas con solo un débil intento de confesión, él estaba siendo muy ingenuo. Nariyuki, respondiendo a las disculpas de Mafuyu, le dice que no había sido herido, y Nariyuki se le confiesa una vez más, confesándole también que él había estado enamorado de ella desde que era un estudiante. Mafuyu se sorprende y se avergüenza muchísimo por la declaración tan repentina de Nariyuki, preguntándole por qué de nuevo. Ella ya le había dado una respuesta. Nariyuki le contesta que simplemente quería decírselo de nuevo. Nariyuki cuenta que durante mucho él había estado conteniéndose de decirlo o de pensarlo, así que poder decírselo era una grandiosa sensación para Nariyuki. Mafuyu se muestra muy tímida y comienza a temblar, pidiéndole a Nariyuki que se detenga. Nariyuki le pide disculpas y si le incomodaba entonces dejaría de hacerlo. Sin embargo, Mafuyu le contesta muy entrecortadamente que no era por eso. Ella no lo sabía, ella no era capaz. Ella no puede dejar entrar a nadie. Ruta número 5, la reina de hielo. Uy chicos, doble F para Nariyuki. En el siguiente capítulo se nos revelará las razones por las que Mafuyu rechazó a Nariyuki. El capítulo de hoy estuvo lleno de subidones de emociones. Comenzábamos melancólicos por el rechazo de Nariyuki, pero luego viene Miharu y nos da un subidón de emociones. Sabía que Miharu tendría que aparecer en la ruta de Mafuyu, pero no creí que fuese a venir para atrasar a su hermana. Bueno, en realidad sus verdaderas intenciones fueron hacer de Cupido entre ellos dos. Creo que estaba más que claro que Miharu se había dado cuenta desde hace mucho que su hermana los venía siguiendo. Es por ello que estando en la pista de patinaje le hace a Nariyuki relatar nuevamente la historia de cómo se había enamorado de su hermana, a pesar de que ya la había escuchado antes. Su objetivo real era que Mafuyu también escuche la historia. Y dentro ya de la historia se nos ha revelado que Nariyuki conoció a Mafuyu cuando tenía 11 años. En este primer encuentro veíamos a Mafuyu con una expresión triste, y de esta viñeta salieron bastante teorías de que Mafuyu podría haber sido rechazada por algún chico o incluso por el padre de Nariyuki. Yo en lo particular pienso que no tiene nada que ver. Bueno, tal vez un poquito de cierta manera, pero ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que Mafuyu estaba triste en ese momento? Sin más que decir, me despido y nos vemos en un siguiente capítulo.